Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, a través de nuestra escuela, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, se complacen en recibirles a este cuarto ciclo de conferencias de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. Bienvenidos todos. Estas conferencias están dirigidas a profesores y estudiantes de las unidades de aprendizaje de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. Enseguida me voy a permitir presentar a las autoridades que realzan nuestro evento. Se encuentra con nosotros el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León. Contamos con la presencia del secretario de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. Nuestra conferencista del día de hoy, que es también miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, es la licenciada María Concepción Hinojosa. Nos acompaña también como anfitrión de este evento el maestro en Derecho Público Moisés Molina Ramos, director de nuestra Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas. Nos acompaña también en representación del maestro en Ciencias Alejandro Galván Ramírez, director del Nivel Medio Superior, la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de esta dirección. Agradecemos la presencia también de la coordinadora Cruz Imelda Páez Garza, coordinadora de la unidad poniente de nuestra escuela, donde es la sede de este evento, asimismo maestras, maestros y estudiantes de esta escuela. Bienvenidos todos. Enseguida vamos a solicitar a nuestro director, el maestro en Derecho Público, Moisés Molina Ramos, nos brinde un mensaje y a la vez de recibimiento a todos los participantes. Bueno, primeramente, pues la verdad es un honor estar aquí contando con personajes muy importantes, y el cual yo quiero agradecer al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Geografía y Estadística, y al cual, maestro, muchísimas gracias por contar con su presencia y contar con estas personalidades de esta Sociedad de Geografía, Historia y Estadística. Realmente es un honor para nosotros contar con estos temas, y en este caso que hayan considerado sede a la Preparatoria Pablo Olivas de la Unidad Poniente. Quiero mencionar que es la segunda ocasión que la consideran, y en el cual estamos muy agradecidos la Preparatoria Pablo Olivas porque la hayan tomado en cuenta. Muchas gracias. En realidad, yo quiero mencionar que pues es que estos temas en esto todos sabemos, y acaba de mencionar la maestra, son temas en el área específicas del área de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. Y el tema de hoy es un tema muy importante porque habla sobre la globalización y la crisis económica en los 90s, que eso es muy importante, y que yo mencionaba hace rato que hablando precisamente de estos tópicos que son tan importantes, que conciernen a toda la sociedad, porque ellos hablan de problemas económicos, sociales, políticos, y eso es un tema, y son temas muy importantes que nosotros debemos de considerar, y que eso nos enriquece a nosotros, a todos, e inclusive a nosotros como maestros, y claro, definitivamente a nuestros alumnos, razón por la cual me da mucho gusto recibirlos con los brazos abiertos, y que en otras ocasiones, si así tienen a bien a considerarlo, me gustaría que sigan considerando a la Preparatoria Pablo Olivas, y no me queda más que agradecerles nuevamente, agradecerle a la maestra Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos también, y que le mencione al maestro Alejandro Galván Ramírez, director de estudios del nivel medio superior, que muchas gracias,
y porque haya considerado a la preparatoria Pablo Olivas de la Unidad Poniente, y que las puertas siempre van a estar abiertas para todos ustedes, porque son temas importantes y sobre todo para beneficio de nuestros alumnos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, maestro, por sus palabras. Enseguida vamos a pedirle al presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, al maestro Arturo Delgado Moya, nos dedique un mensaje. Muy buenos días tengan todos ustedes. La Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística una vez más comparece ante estudiantes de preparatoria y sus profesores en todas las preparatorias de la universidad que nos están viendo a través del sistema de educación a distancia, a través de Internet, para dar cumplimiento a un programa que tenemos de común acuerdo con el señor rector, doctor Jesús Anse Rodríguez. A él le interesa mucho que los jóvenes reciban pláticas como las que hemos estado ofreciendo ya por 2 años. Hace 1 año estuvimos aquí. En aquella ocasión el licenciado Héctor S. Maldonado nos habló de el Congreso Constituyente y las leyes que se derivaron, y algunos alumnos y alumnas le hicieron preguntas muy interesantes. Bueno, pues ese conocimiento de la historia, cómo surgen las leyes, se cumplen, no se cumplen, etcétera, es parte del conocimiento que deben tener los jóvenes. Así pues, el conocimiento de la historia, nos dice el señor rector, nos sirve para que se forme una conciencia nacional, es decir, un conocimiento de lo nacional, y que nos identifique a todos los mexicanos no solamente por los símbolos patrios, sino también porque conocemos la historia, a los personajes, a los hechos históricos, quienes estaban por el progreso de la población, quienes estaban en contra del progreso de la población. Y la historia de México nos enseña mucho de eso. ¿Por qué nos sirve entonces? Porque nos sirve comparar con el presente. La historia no es para perdernos en los detalles de la Revolución Mexicana o de la independencia, sino la historia es para encontrar los factores que en aquel momento luchaban por mejorar la condición del pueblo. Bueno, pues esta enseñanza de la historia la hemos estado plasmando ahora a todos los estudiantes y maestros de preparatoria. Nos complace como Sociedad de Historia asistir a los edificios porque tenemos la bienvenida de los directivos, su director, la subdirectora, siempre tenemos en todas las preparatorias. Quiero decir que hemos estado en Sabinas Hidalgo, hemos estado en Allende, en Santiago, en Montemorelos, pero para el próximo semestre nos está pidiendo el doctor Ubaldo y el señor rector. Bueno, Ubaldo Ortiz es el secretario académico de donde depende la dirección de preparatorias. Nos están pidiendo que vayamos a las preparatorias foráneas, o sea, Doctor Arroyo, Galeana, estas preparatorias, Anáhuac, acá en el norte, bueno, Sabinas Hidalgo, ya hemos estado, Montemorelos, etcétera. Y desde ahí transmitir las pláticas para todo el estado, pero bajo una idea central, que ustedes reciban una información, una interpretación, una explicación de lo que pasa en nuestro país, y estamos seguros que esto va a redundar en una formación universitaria que los va a capacitar para cuando lleguen a facultad tengan más elementos de juicio para poder entender lo que pasa en nuestro país y hacia dónde va esta sociedad, este gobierno, esta economía, etcétera, hacia dónde va. Bueno, pues al terminar la maestra Conchita, bueno, le decimos Conchita, pero es María Concepción, economista de carrera, con una amplia trayectoria en el servicio público. Bueno, pues que ustedes puedan preguntar algunas cosas, y como nos dijo el licenciado Héctor S. Maldonado, ustedes preguntan y yo les digo qué contesto, ¿verdad?
o sea, con margen de libertad, pero la verdad es que el interés es que ustedes tengan más conocimiento, más información, más posibilidad de opinar, de formarse una opinión, ahora y después. Ustedes van a ser los profesionistas de mañana, bueno, pero deben ir preparados en el conocimiento de la historia. Deseamos pues que se aprovechen estas pláticas, que tengan ustedes una vida universitaria plena y que puedan sentirse realmente universitarios. No digo tigres porque ese es otro campo, ¿verdad? Pero sí universitarios desde el punto de vista de nuestra preparación. Y en esto el doctor Anser ha sido muy claro de cuál es la responsabilidad social de la universidad. La compartimos, les deseamos a ustedes el mejor de los éxitos y muchas felicidades. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro. Muchísimas gracias. Y para dar inicio ya en sí al evento, pedimos al honorable Presidium que pase a ubicarse en alguno de los lugares aquí al frente, en el auditorio, para continuar con nuestro programa. Para la televisión. Bueno, enseguida me voy a permitir leer el currículum de la licenciada María Concepción Hinojosa, quien es miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y a la vez es la conferencista del día de hoy, ofreciendo el tema La globalización y la crisis económica de los años 90. Ella es economista egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra de la Normal Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Regiomontana y consejera durante 6 años. Fue funcionaria municipal, estatal y federal. Asimismo, editorialista de la prensa escrita durante 25 años, regidora del municipio de Monterrey y diputada local en 1994, genealogista y fundadora de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León. También ha sido comentarista durante 5 años en los canales 3 y 28 de la televisión local, con cápsulas sobre heráldica, genealogía y apellidos reineros. Durante las fiestas del 400 aniversario de Monterrey, tuvo un programa semanal de 3 horas en la XCFB sobre la historia y la leyenda de Monterrey. También fue investigadora de la historia virreinal del Nuevo Reino de León en los archivos municipales de Monterrey, estatales de nuestro estado de Nuevo León, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Municipal y Estatal de Guadalajara, en Austin, Texas, y en el Archivo de Indias de Sevilla. Ha sido expositora en diversos congresos en Monterrey, Guadalajara, Corpus Christi, San Antonio y Houston. Colaboradora en diversos medios escritos, tales como Somos Primos de Berkeley, Humanitas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros medios. Ha publicado varios libros: De España al Nuevo Reino de León, Libro de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones de la Catedral Metropolitana de Monterrey, de 1669 a 1696. También ha sido miembro honoraria de la Asociación de Cronistas Municipales José P. Saldaña. Fue fundadora y miembro del Colegio de Historiadores y Cronistas Israel Cavazos Garza y de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Obtuvo la medalla Celso Garza Guajardo el año 2000. Obtuvo el reconocimiento a la trayectoria como mujer nuevo-leonesa en 2004, y así podíamos pasarnos
mucho tiempo hablando de la gran trayectoria de la gran conferencista que el día de hoy nos acompaña. Recibámosla con un aplauso a la licenciada María Concepción Hinojosa. Muy bien. Gracias. Sola aclaración. Yo no egresé de la Universidad Autónoma. Soy del tiempo antiguo. Soy de la Universidad de Nuevo León, antes de que fuera autónoma. Pero en fin, de todas maneras aquí estoy. Vamos a hablar sobre la globalización, que según el diccionario de la Real Academia Española, globalización es la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Creo que esto ya ustedes lo sabían y lo reciben y lo conocen diariamente. Bueno, en un periódico local en tan solo un día, en la sección de economía, publicaron entre sus notas lo siguiente: trae a Nuevo León más producción. Fabricantes de camiones cerrarán en Texas parte de sus operaciones y planean reubicarlas en su planta en Escobedo. Aquí, para que ustedes puedan también tener trabajo en cuanto estén por aquí. Otra nota: analiza debut en la BMW. El grupo español estudia a filial mexicana en la Bolsa de Valores y prevé que en diciembre acordará ventas de Afores. Sí, nuestros Afores, las que todos los padres de ustedes tienen en los bancos, ¿no? Aún hay más. Dan a decreto marcha atrás. La Comex devuelve iniciativa que pretende poner más requisitos a las armadoras en el país. Y ahora vamos viéndolo, esos son de allá hacia acá. Ahora vamos viendo de aquí para acá, de aquí hacia allá. Algunas de nuestras empresas establecidas en el extranjero, grandes empresas de México como Cemex, son ejemplo de esta pujante economía emergente. Fíjense lo que eso significa. Emergente y globalizada. ¿Saben por qué es emergente? Porque no estamos dentro del primer mundo, no somos la economía de Estados Unidos, no somos de la China, no somos de la Unión Europea. Somos una economía que apenas empieza a salir. Anteriormente nos decíamos que éramos de tercer mundo. Había hace ya muchos años, primer mundo, las economías globales, enormes, Estados Unidos, las alemana, la italiana, etcétera. Segundo mundo, que era en aquel entonces la economía socialista, era Rusia, China, Cuba. Y el tercer mundo éramos todos los de, que vamos quedando, en fin. Bueno, pero ahora somos emergentes. Pero la revista de economía, The Economist, al dar a conocer la situación de las empresas globales en México, dice que la empresa de Cemex, conducida por el regiomontano Lorenzo Zambrano, fue identificada entre las empresas mexicanas más globales. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos es mucho decir, tienen ellos, plantas en China, tienen plantas en Europa, tienen plantas en Sudamérica. Junto con Bimbo, que desde hace más de 40 años vende en Europa, y América Móvil de Carlos Slim. ¿Cómo se puede ver las globalizaciones de ambos lados? De allá para acá y de aquí para allá. Pero la publicación destaca que estas empresas han usado sus posiciones oligopólicas, por no llamarlas monopólicas, como trampolín para globalizarse e invertir dinero en el exterior. Además, no hay que olvidar a Gruma, la Maseca, la regiomontana Maseca, que el empresario Roberto Barrera inició de la nada. Roberto Barrera era un hombre muy visionario. Él empezó esta empresa sin tener absolutamente nada y llegó a ser uno de los hombres más ricos de México. Tomen ustedes eso en cuenta para cuando
piensen qué es lo que van a hacer de su vida. Gracias a que el mexicanísimo taco se ha puesto de moda en todo el mundo, en Estados Unidos es una de las comidas más demandadas. Gruma se ha convertido en una de las empresas mundiales, globalizadora. Ahora, Pemex, nuestra máxima empresa petrolera, de ese petróleo que es de todos nosotros, no curte tampoco malas baquetas. La paraestatal tiene el proyecto de construir un gasoducto que parte desde el municipio de Los Rayones, aquí en nuestro estado, para traer gas natural de los Estados Unidos y llevarlo hasta Querétaro, más de 1,000 kilómetros. Pero ¿saben ustedes que ese gas que vamos a traer de los Estados Unidos es de nosotros? Aquí, precisamente, en los estados de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas, tenemos uno de los pozos más grandes de la República, lleno de gas natural. ¿Qué hacemos? Los sacamos de aquí, se los mandamos para allá, y ellos nos lo regresan después de cobrarnos buena lana, nos lo regresan ya para poderse usar. Este va a ser uno de los gasoductos más grandes que hay, con 1,000 kilómetros de longitud. Se construirá tras una licitación entre todas las naciones del mundo que quieran entrarle. Pero para evitar una ley que debe de cumplir la paraestatal, de otorgar todos o al menos la mayor parte de los contratos a empresas mexicanas, estableció fuera del país, otra vez la globalización, Pemex Gas y Petroquímica Básica, empresa que se llama MGH, para solicitar proveedores que puedan llegar de cualquier lugar del mundo como socios de la paraestatal. Y así continúa la historia de la globalización. Esta MGM creó otra nueva empresa llamada Tank Pipelines en busca de socios extranjeros, y para ello invitó a firmas internacionales como la Technip en Argentina, Berchel en Estados Unidos, Saipem en Italia, Cobra en España, Sinopor en China y Punjloy en la India, la brasileña Andrade Gutiérrez, y para no dejar a una sola mexicana, ICA, ¿sí? La única que difícilmente podrá competir con todos aquellos magnas empresas internacionales. La empresa que ofrezca las mejores condiciones, que en muchas ocasiones no implica sean las más baratas, sino la que a los directivos les parezcan más adecuada, se les otorga el contrato. Y si el acero tiene que venir de China y los trabajadores de Uruguay, bienvenidos. No importa que dentro de la nación existan empresas que tengan o que puedan ofrecer lo mismo y que el acero nuestro sea competitivo. Pero esto es la globalización. Cobra, la española, que es socia de Pemex en otros proyectos, como la construcción de bancos tanques que los harían en Cataluña. Lo que no sabemos es por qué evita así su construcción en Manzanillo o Mazatlán, donde existen astilleros. Esta asociación ha provocado que tanto las empresas mexicanas afectadas como las españolas estén molestos, están enojados. En España están muy molestos con la asociación de Cobra con la paraestatal nuestra. Pretenden se rompe el contrato. ¿Acaso temen que no se cumplan algunas condiciones pactadas? Tal vez por aquello de que el 1 de diciembre habrá cambio de gobierno y de partido y de directivos dentro de la paraestatal, y que a pesar del contrato firmado encuentre Pemex la forma de romper el contrato. Por aquello de que el medio de comunicación así continúa. Fíjense, un solo periódico en un solo día nos habla de toda esta famosa globalización. Bueno, el medio de comunicación continúa a la larga de esta y otras muchas notas, puntualizando cómo México se encuentra dentro del mundo globalizado, lo cual, con todo respeto, no es ninguna novedad, pero más tarde les volveremos a platicar sobre esto. ¿Qué es la globalización, además de lo que informa el diccionario
y cómo la calificamos y la vemos actualmente, vamos a empezar a hablar por la globalización económica. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que la economía es lo que mueve al mundo y lo ha movido desde siempre. La globalización económica consiste, según la ciencia de la economía, en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales, el capital financiero, el comercial y el productivo. ¿Pero qué es el mercado mundial financiero? Es en el que se compran y venden todos los productos, bienes y servicios. Y los países miembros de la Unión Europea, después vamos a hablar de lo que es la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea están obligados a permitir y aceptar la libre circulación de todas las personas interesadas en invertir o trabajar. México en este momento no está obligado, no pertenece a ningún mercado común ni a ninguna unión. Por tanto, cualquier empresa que desee establecerse en la nación deberá cumplir con nuestras leyes y mucho menos tiene obligación de dar cuenta, como la Unión Europea, a un organismo internacional. En la prensa de hoy nos dicen que Caterpillar va a establecer con $500 millones una planta aquí en Ciénega de Flores, pero va a tener que cumplir con todo. Allí sí, y podrá traer en alguna ocasión algunos empleados o algunos obreros extranjeros, siempre y cuando aquí no los tengamos, porque la globalización completa no es todavía para nosotros. Al no existir barreras arancelarias, no hay por qué pagar ningún impuesto especial por invertir dinero en alguna de las 31 naciones que actualmente forman esta Unión Europea. Los préstamos internacionales, los créditos o las inversiones del exterior, que hoy en día, gracias a la tecnología, al Internet y a los satélites, se mueven con gran rapidez. En el mismo momento en que en un país, que en Alemania, desea invertir en Grecia, por decir algo, aunque en Grecia no están las cosas para invertir, en ese mismo momento tienen allí el dinero, tienen la capacidad de cobrar en el banco lo que haya invertido la otra nación, y luego tienen otra grandísima ventaja, que es la misma moneda. O sea, no tienen, el euro es la moneda de la Unión Europea. Ellos no tienen que cambiar, por ejemplo, si en la casa de algunos de ustedes reciben dólares que les envían de Estados Unidos, tienen que cambiarlo a pesos mexicanos para poder gastarlos. Ellos no. El euro lo tienen en todos los países de la Unión Europea. Cada país, eso sí, fabrica su propio euro. En España tienen el euro español, en Francia lo tienen el francés, en Alemania el de Alemania. Cada uno de ellos tiene su propio euro, pero el mismo euro lo puede uno gastar en cualquiera de los otros países miembros. Ahora, la globalización económica es una. Dentro de esta se encuentra la que es el capital comercial. El capital comercial es el dinero, el capital productivo invertido en materias primas, en lo que llamamos bienes y servicios de capital. Eso es en esto. Cuando es necesario establecer una fábrica o una empresa productiva, los terrenos donde se levanta la fábrica, la inversión en la edificación, la maquinaria, las herramientas, los vehículos, el mobiliario, todo lo indispensable para la producción. Eso es el capital que llamamos comercial. Sin olvidar a la mano de obra, la cual puede llegar del exterior para ser contratada dentro del mismo país. El capital comercial cubre todos los bienes y servicios que se compran o se venden a nivel mundial. Pero, ¿a quién le interesa
este tipo de negociaciones, ¿quién creen ustedes que puedan ser los más interesados? Los bancos y las grandes empresas multinacionales por todos conocidas. En México, los bancos nacionales prácticamente han desaparecido. La globalización se ha completado. Nos queda tan solo Banorte, que por cierto ya se internacionalizó, está medio globalizado, tiene una sucursal ahí en Texas, pero ahora pretende ir más al norte y para ello ha convocado, después de la muerte de Roberto Barrera, el presidente del Consejo, a la primera sesión plenaria del Consejo Nacional del Grupo Financiero. Y Banorte tendrá presente además grandes personalidades del exterior. Otra vez la globalización. Ha solicitado, estén presentes, Alan Greenspan. Este señor fue el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, y se dice, a mí no me lo crean, que él es el creador de los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos actualmente. En el 2008 él era el presidente. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Aunque él dice que tiene la receta para salir de la crisis mundial, tanto de la Unión como de los Estados Unidos, la verdad es que dudo mucho que alguien le crea. También estará presente un economista francés, Michel Camadessus, Felipe González de España, quien fue presidente, y Alan Stoga, que es el presidente de la Scenic Comunicaciones, empresa norteamericana que se dedica a desarrollar estrategias para que sus clientes se posicionen donde deseen. Como ven, Banorte le tira en grande. Pero lograrlo es otra cosa. Sería un garbanzo de a libra contra todos los bienes y las empresas financieras extranjeras que se han posesionado del mercado de México. Entre otros tenemos el Citibank estadounidense, el HSBC inglés, que es el más grande de todos los bancos en Europa y al que se le ha acusado de ser lavador de dinero, pero hasta ahorita no se le ha comprado. El BBVC, que es el socio de Bancomer y el Santander español, tan solo para nombrar algunos de los grandes bancos. Y ahora, ¿cuáles son las compañías de bienes y servicios internacionales? No creo que tenga que platicárselos a ustedes. Desde la Coca-Cola, la Pepsi, la Heineken, la Nissan, la Ford, la Chevrolet. Y de los supermercados, Walmart, H-E-B, Costco, Sam's, entre otras empresas que comercializan toda clase de alimentos, y ropa, electrodomésticos y demás, todo prácticamente. Y es donde muchos de nosotros hacemos las compras de los productos que consumimos diariamente. Como verán, la globalización está a peso. Esas empresas llegaron a México hace muchos años y a menos que vayamos a Soriana, que es y Comercial Mexicana son las dos únicas nacionales. Cierto que la mayor parte de los productos que venden las comercializadoras extranjeras se producen en México, dentro de la nación, pero la primera inversión debió de haber sido de la empresa productora cumpliendo con la totalidad de las leyes mexicanas, porque México, como ya lo dijimos, no pertenece a ningún mercado común. Eso de no pertenecer a ningún mercado común es un decir, porque no hay país en el mundo civilizado que esté totalmente libre de encontrarse dentro de alguna organización internacional. Nosotros aquí en México estamos dentro del Banco Mundial, somos miembros del Fondo del Monetario Internacional, de la ONU, y el mercado internacional nos dicta las medidas financieras. O sea, nos dice, ¿puedes gastar o no puedes gastar? O tienes que pedir un crédito o a ver cómo le haces, ¿no?
Y de paso se encuentra involucrado México también en el G20. ¿Saben ustedes lo que es el G20? No, pues el G20 son los 20 gobiernos más importantes e industrializadas del mundo. Nosotros andamos ahí por el 16. Nada más que para que no nos sintamos tan importantes. ¿Saben ustedes que California, el solo estado de California de los Estados Unidos, es la cuarta economía mundial? Y nosotros 16, un país completo. Pero bueno, sigamos. En este momento México ejerce la presidencia de los G20 y en esta semana se llevó una reunión en la Ciudad de México, pero varios de los países miembros no asistieron. Entre otros, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, él podemos decir que pues que tenían, estaban ocupados, que pues que tenían allí las elecciones, que si sería Obama, que si sería Trump y lo que sea. Pero los ministros de Francia y de Brasil tampoco llegaron. Y peor aún, el jefe del Banco Central de la Unión Europea. Así que muchos de los acuerdos que se tomen, obviamente, no van a tener, pues, validez, digamos, mundial. Así como Europa inició su Unión Europea con el Tratado de Roma, que tiene ya muchísimos años de haberse firmado, en 1956, México ha firmado también una serie de tratados de libre comercio, que ustedes saben, lo tenemos con Estados Unidos y Canadá, a partir del 4 de octubre de 1988. Tenemos otro tratado con Centroamérica que acabamos de firmar, apenas el 1 de septiembre de este año, del 2012. Aun cuando con Costa Rica lo teníamos desde 1995. Hay otros tratados con Argentina, Brasil y Chile, y uno bien peculiar con Japón. Porque con ese tratado les permitimos a Japón que venga a buscar el pescado mexicano hasta el área que México le corresponde como propietaria del pedacito de mar. Pero en fin, ahora también el gobierno estuvo tratando de buscar un tratado con China. ¿Se imaginan ustedes lo que sería para nosotros un tratado con China? Un país tan grandototote. ¿Qué podíamos hacer nosotros contra China? Nada, nos den la torre. Bueno, todos estos tratados es la forma en que se inician los mercados comunes y después las uniones comerciales. Es imposible en este momento que algún país del mundo libre se libere de la globalización. La tecnología nos ha llevado a esto. Todos estamos dentro de la economía global y no de ahora, desde siempre, aún antes de la llegada de los españoles. No olvidemos que los aztecas comercializaban sus productos hasta Centroamérica, donde incursionaban sus comerciantes, que por cierto los llamaban pochtecas, que a su vez estos pochtecas eran espías del emperador mexicano. Pero esa es otra historia, no es la de hoy. La globalización completa, como acontece con la Unión Europea, donde los nacionales de cualquiera de los países pertenecientes son ciudadanos europeos, con pasaporte de la Unión pueden no tan solo ingresar como turistas a cualquiera de las otras naciones, sino invertir o trabajar sin ningún permiso especial. Les basta el pasaporte emitido dentro de su nación, pero eso sí, tiene que llevar el aval de la Unión Europea. Si se llegase a crear una unión mundial, como se ha hablado y se pretende, con poderes supranacionales, cada país debería de ceder parte de su soberanía, tal como sucedió con Europa después de la creación del mercado común, donde formaron un gobierno al cual están sometidos los 31 países que forman la Unión. Pero actualmente no todos ellos tienen el euro como moneda. Algunos, como Inglaterra, los Países Bajos, Suecia y Dinamarca,
no aceptaron tener el euro como moneda. Y miren que ahorita, qué bueno para ellos, porque ya ven que el euro anda dando de topes. Otros 5 países de los 31 deben de pasar por un periodo de prueba que dure en ocasiones muchos años. Pero si todas las naciones del mundo pertenecieran a un programa similar, habría que organizar un gobierno mundial donde hay que simplificar las regulaciones nacionales e internacionales. Difícil, ¿no? Hasta ahora eso solo lo hemos visto en las novelas de corte futurista, pero en realidad son muchos los gobiernos que por ningún motivo, en especial aquellos militaristas, permitirían que un gobierno superior lo supervisara. El gobierno de la Unión, como cualquier otro gobierno, el de la Unión Europea, tiene un parlamento. El parlamento es un consejo, una comisión, un tribunal de justicia, otro tribunal de cuentas y un Banco Central Europeo. Cada 5 años hay elecciones donde votan todos los ciudadanos de la Unión, o sea, de los 31 países el mismo día, todos se van a las urnas. Para cambiar el Parlamento, que es como nuestro Congreso de la Unión, porque representa a los ciudadanos y ostenta juntamente con el Consejo el poder legislativo, es el que ordena las leyes, el presupuestal y el control político. El Consejo representa a los gobiernos de cada una de las naciones miembros. Es como la Cámara de Senadores nuestras. La Cámara de Senadores representa a los gobiernos, no a los ciudadanos. Los ciudadanos, ya les digo, estamos representados por el Congreso de la Unión. La Comisión representa a los poderes, intereses europeos, es el ejecutivo y en parte también legislativo porque propone leyes, tal y como en nuestro país lo hace el presidente, que envía leyes al Congreso para que digan que sí o que le digan que no y los mande por un tubo. Y además defiende los intereses de la Unión y formula políticas y programas. Por ello se le conoce como la guardiana de los tratados. El Tribunal de Justicia es el órgano político encargado de resguardar la Constitución y resolver en primera instancia y garantizar la aplicación del decreto de los tratados de la Unión, mientras que el Tribunal de Cuentas fiscaliza y supervisa la administración de las instituciones, órganos y organismos del Estado miembro cuando éste lo soliciten. Como ya se habrán dado cuenta, los países que están con problemas actualmente, de los que vamos a hablar ahorita de ellos, no solicitaron que lo supervisaran. El Banco Central dicta la política monetaria, tiene el control de la emisión de la moneda, dispone la política cambiaria y los cambios en los tipos de cambio, a fin de prevenir y preservar la estabilidad de precios, para que no haya inflación. Además, igual que los bancos centrales de otras naciones, es independiente. El Comité Económico y Social representa y defiende a la sociedad civil, a los asalariados. Existe además un comité de regiones, el cual se encarga de apoyar a las instituciones regionales y locales en sus problemas con el gobierno central. Como aquí, cuando alguno de los municipios se queja de que no le están haciendo caso, de que no le mandan dinero, así es es el comité de regiones. El gobierno central tiene además, para defender a ciudadanos y empresas de trato discriminatorio de los gobiernos locales y de las instituciones, es el órgano de garantías. Además tienen un órgano financiero internacional autónomo, que su misión es contribuir al desarrollo equilibrado de la región. Situación que por lo visto no ha cumplido, al haber actualmente tantos países con problemas económicos. ¿Acaso será la creación de la Unión Global Mundial la solución de los problemas económicos de las actuales naciones? Mucho me temo que hay que verlo con mucho cuidado después del problemón que ha representado para la economía mundial el tropezón de la Unión Europea. Es
poco probable se proponga en este momento en algún foro internacional. Tiene cosas a su favor. Es algo similar a los sindicatos obreros. La unión les da la fuerza para oponerse a las fuertes empresas. Pero como es bien sabido, la Unión Europea ha tenido y tiene graves problemas financieros. No ha resultado tan efectiva como se pensó cuando allá por los años 50 del siglo anterior apareció el Tratado de Roma, en que Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron a fin de tener la fuerza económica necesaria para oponerse a los Estados Unidos, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial les tenía con la pata en el pescuezo. Incursionaba en las naciones europeas y las naciones firmantes no tenían la fuerza suficiente para defender sus economías, pero ya como grupo les permitió comercializar con el resto del mundo sus productos y tener un espectacular crecimiento económico, lo que les hizo creer y considerar que al invitar a más naciones a pertenecer a ese grupo y formar la unión, les permitiría a Europa convertirse en una gran nación. Sí, ellos pensaban que podían nacionalizar Europa y convertirse en una sola nación. Pero los problemas serios que actualmente enfrenta son por falta de control económico de los gobiernos de algunos países. Y al ver la facilidad con que obtenían los créditos y préstamos del Banco Central Europeo, invirtieron en proyectos no productivos. O como Grecia, que otorgó muchas facilidades económicas, casas muy baratas, apoyo para alimentación, para salud, para educación, y no tan solo a sus nacionales, sino aún a los extranjeros que llegaban a complementar la fuerza de trabajo. La falta de inversión en empresas productivas ha provocado que la moneda común de todos ellos, el euro, haya perdido valor ante otras divisas como el dólar o la libra esterlina. Por eso les digo que qué bueno que 5 países no aceptaron el euro, induciendo a las naciones fuertes, las que tienen disciplina económica dentro de la Unión, como son Alemania, Francia, Luxemburgo, estén buscando soluciones que las llamadas, por llamarlas en alguna forma, las débiles, no quieren aceptar, porque representan sacrificar programas sociales, educativos o de salud, a más de obligarse a aumentar los impuestos, lo cual Grecia votó el día de ayer. No le quedaba otro remedio. O votaba en sacrificar esos programas o tenía que salir de la Unión. Grecia en este noviembre requiere ayuda del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional Europeo para el pago de 30,000 euros antes de diciembre. Pues de no recibirlos, el país se quedará sin dinero aún para sus gastos corrientes. No podrá pagar los sueldos de los maestros, las pensiones, los burócratas, la seguridad social, ni ningún otro gasto de lo que llamamos corriente, o sea, lo que tiene que pagar del diario. Se verían obligados a declarar suspensión de pagos y sería la quiebra de la nación. Por eso es por lo que les digo, el día de ayer tuvieron que votar, que les va a ir como en feria a los pobres griegos, les va a ir. Inclusive estaban reunidos más de 100,000 ciudadanos en la plaza central allí en Atenas, tratando de evitar esto y bueno, en fin, va a estar difícil porque al recibir el dinero tendrá un respiro de 2 años, durante 2 años más o menos la va a hacer, siempre y cuando los impuestos sean elevados, se dejen de pagar muchos, sobre todo no haya problemas en educación, nuevos problemas en salud, etcétera. Porque tendrán que reducir el Producto Interno Bruto a 3% y actualmente es de 170%. Pero no saben qué es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? No, pues se los voy a platicar. Es la totalidad de los ingresos de cualquier nación por toda la actividad económica público-privada,
la producción, la inversión, el consumo, el gasto público, las exportaciones, las importaciones. Cualquier cosa que se haga que implique dinero, todo eso va al producto, eso forma el Producto Interno Bruto. Nosotros, México, en el Producto Interno Bruto es el 3% lo que tenemos de problema. O sea, nosotros en ese aspecto no tenemos problemas. Pero ¿saben lo que es tener 170% de adeudo en el Producto Interno Bruto? Que requieren 170 años para quedar en paz. Pero en fin, hagan de cuenta que es lo mismo que si en un hogar, en una casa de cualquiera de nosotros, trabaja el jefe de familia, el esposo y alguno de los hijos. Todos aportan la totalidad de lo que ganan para los gastos, la inversión y el ahorro. Pero además viven allí el abuelo, el tío, la sobrina, la vecina. Y al abuelo le gusta jugar a las maquinitas. Se gasta lo que le dan para sus diversiones. Pero de paso, como generalmente se pierde, le pide dinero prestado al nieto, a la sobrina, al hijo, a la nuera, y gasta mucho más allá de todo lo que ingresan la familia. ¿Qué es lo que les va a pasar? Que pronto se van a la quiebra, perderán la casa, el carro, los muebles. Bueno, lo mismo le está sucediendo en este momento a Grecia. Sin embargo, al decretar el gobierno las medidas necesarias por el Banco Central, va a tener un nuevo respiro, pero muy posiblemente el presidente va a tener que renunciar y el Congreso se perderá el poder. Las naciones problemadas actualmente son Irlanda, Grecia, Portugal y España, las naciones del sur de Europa. Y fíjense que esto es una cosa que yo me he preguntado. ¿Por qué todas las naciones problemadas son de los países católicos? Y en cambio, las naciones protestantes, que son muy disciplinadas para la cuestión de dineros y trabajo, no tienen problemas. Los latinos somos muy dados a la pachanga. España e Italia estuvieron consideradas de primer mundo. Es más, Italia hace apenas pocos años era la 5ª economía mundial. ¿Qué pasó? El desenfreno en sus gastos, algunos bancos que se portaron mal, prestaban mucho más allá de lo que era indispensable, y pues algunos problemas de algunos funcionarios gubernamentales que cuando leemos los periódicos los encontramos por ahí. Pero no es tan solo la globalización europea lo que ha provocado el cambio de estas economías. En ciertas formas, la globalización mundial las golpeó. A partir del 2008, cuando la depresión se inició en Estados Unidos por este señor Alan Greenspan, debido a que los bancos bajaron las tasas de interés muchísimo y prestaron, en especial para la compra de bienes y servicios, carros y casas, más allá de lo que sus clientes podían pagar. Con ello, los bancos se encontraron con pérdidas económicas muy graves, con una crisis crediticia e hipotecaria, con gran cantidad de casas y terrenos y automóviles que no podían comercializar. ¿Quién iba a comprar si no había con qué? Y esto repercutió en el mundo entero. Al ser Estados Unidos la primera economía mundial, este problema de la falta económica de dinero y una deuda interna muy seria, porque Estados Unidos tiene si no la deuda más grande del mundo, anda muy cerca, pues es de 16.1 billones de dólares, sí, millones de millones, eso es lo que adeuda. Y dejaron de comprar, al tener una deuda tan grande, dejaron de comprar a los países proveedores de bienes y servicios europeos y cambiaron a consumir artículos baratos que China e India producían. Parte de esto provocó la crisis mundial. Por eso China en este momento es la segunda economía mundial, solo bajo de los Estados Unidos, superó a Japón, superó a Brasil, superó a todas las economías mundiales.
porque empezó a producir muy barato. Bueno, esa es otra historia. Ustedes lo saben porque seguramente si ustedes revisan su ropa van a encontrar que todo está hecho en China, los zapatos se hicieron en China, lo que compramos está en China, las banderitas mexicanas que compramos fueron hechos en China, a la Virgencita de Guadalupe la hacen en China, todo está hecho en China. Por eso, en parte, como le digo, se lo adeudamos a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Pero es la globalización, un fenómeno aparecido en los últimos años, allá por los años 60 del siglo XX, cuando Aldo Ferre, un economista italiano, hablaba de la aldea global, o como afirma Marshall McLuhan, que la comunidad global se inició tras la explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 1945, cuando los gobiernos temieron un holocausto mundial. Hay quien asegura que apareció tras la llegada del hombre a la luna, o sería con la creación del Internet en ese mismo año de 1969. ¿O será un solo nuevo nombre que se otorga a lo que desde siempre han hecho todos los pueblos y naciones? Pues sí, así es. La historia nos muestra que desde que los seres humanos se construyeron en familia y pueblos y empezaron a producir, primero, suficiente alimentación y más tarde para poder comercializar con los pueblos vecinos, lo que ha acontecido desde siempre. Y esto está documentado. Si ustedes ven la historia, sabrán que allá, más de 8,000 años, en los tiempos de el Códice de Hammurabi, que es una de las primeras leyes conocidas, se encuentran penalidades que sufrirían los comerciantes que hicieran algo inadecuado en el intercambio. Eso ya era globalización. Sin embargo, hay otros sociólogos que consideran que la globalización o mundialización, como quieran los franceses que se llame, se inició en 1492 con la llegada de Colón a América y la conquista del Nuevo Mundo. Pero más que globalización, ¿qué más globalización quieren la que representó el Imperio Romano? Ustedes saben, deben de haber estudiado en la historia, que el Imperio Romano duró 2,000 años. Hasta ahora ninguna otra nación o país o imperio ha tenido esa duración. 2,000 años. Todo el mundo conocido estaba bajo su dominio. Desde el Medio Oriente, pasando por Europa hasta llegar a Inglaterra. Las leyes, los gobernantes, el comercio, la moneda común en aquel entonces era el dinario. Circulaba en todo el imperio. Todo dependía del centro. Por eso siempre se decía que todos los caminos llevan a Roma. Más tarde, ¿qué les parece la globalización que representó la Iglesia Católica que logró en Oriente y Medio Oriente? Vigente más de 1,000 años, hasta que apareció el protestantismo. La Iglesia Católica duró desde el siglo III hasta 1500, cuando llegó el protestantismo. O la del Imperio Español durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, cuando se decía que cuando le dijo Cortés que en sus dominios no se ponía el sol. Y aún más tarde, cuando en el virreinato de la Nueva España se acuñaba con plata mexicana la moneda de la China. Y en 1776, aún antes de la independencia de Estados Unidos, lo que era entonces un banco mundial que estaba establecido en Ámsterdam, recibía la moneda acuñada en México, sí, la de uso corriente en el virreinato, por su valor internacional, para que vean qué fregones éramos en aquella época. No éramos cualquier cosa, México tenía un valor en Europa que muy pocos otros países tenían. En fin, tal y como ahora se recibe el dólar, el euro como divisa, la moneda mexicana era la divisa con la que se pagaban las transacciones internacionales. Todavía se pueden ver en algunas historias como dicen peso mexicano con J. El peso mexicano de plata se recibe como divisa. Muestras de mundialización existen muchas y desde siempre. Sin embargo, fue hasta cuando Adam Smith,
el economista al que se ha dado llamar padre de la economía moderna, cuando en 1776 publica el libro La riqueza de las naciones, donde da a conocer su teoría de que la división del trabajo, el libre intercambio, la amplitud del mercado es lo que crea la riqueza. En esto se basó la Unión Europea. Y es una mano invisible la que regula la comercialización y permite la creación de más riqueza sin necesidad de la intervención de los gobiernos. Este libro de la riqueza de las naciones, que por cierto no les recomiendo ni que lo lean, tiene 993 páginas. Ay, bueno, en la época que yo estudié economía era nuestra Biblia, teníamos obligación de leerlo. ¿Y saben qué? Ya no me acuerdo de nada. Bueno. Cada país, dice Smith, debe de producir aquellas mercancías donde tenga ventaja absoluta. Ventaja absoluta quiere decir que lo produce con menos dinero, con menos costo, con menos mano de obra y con menos tierra. O al menos comparativa. O sea, que cueste menos dentro del país, ¿no?, que en los otros países. Que el costo de producción, la inversión y el pago de la mano de obra sea menor a lo que cuesta en otras naciones. Y como cada uno de los países se va a especializar en el producto que pueda fabricar en forma más barata, el intercambio de unos por otros le permitirá tener más artículos de consumo a precios menores. Eso es lo que Adam Smith llama la mano invisible, lo que regula la producción y el comercio. Y eso es lo que pensó el mercado común europeo cuando formó su famosa Unión Europea. Pero de regreso a la Unión Europea, se dice que para ayudar a salir, o al menos como una aspirina para una pulmonía, la Ford, que tiene hoy una planta en Europa, en una población llamada Genk, en Bélgica, país que no tiene problemas económicos con la Unión, la trasladará para la fabricación de sus 3 diferentes tipos de motores que utiliza la Ford en Europa para reubicar su producción en España. Lo hará para el 2014, cuando inicie su producción en Almusafe, Valencia. Pero de los motores que actualmente fabrica la Comunidad de Valencia, cambiará su fábrica a 2 diferentes tipos de motores en Alemania. Esto es la globalización de las empresas. Actualmente, esta empresa tiene allí en España 6,100 empleos, pero al cambio va a tener 7,500. Pero los 4,300 que actualmente hay en Bélgica desaparecerán. 4,300 personas van a perder su empleo. Como puede verse, las empresas globalizadoras no lo brincan sin guarache, todo para ganar €1 más. Y no solo es el problema de las naciones endeudadas, hay problemas en el ejido, como cuando se pelean las comadres, y 2 de las más poderosas naciones de la Unión que se están sacando los trapitos al sol. Alemania quiere apoyar a España comprando bonos gubernamentales, mientras que Francia se niega. Y el problema se puede convertir mayor si se rompe ese pacto del eje llamado Berlín País. Un país no puede decidir todo junto con otro. Las propuestas deben ser abiertas a todos los países de la Unión. Las decisiones deben ser más globales. Y como si fueran pocos los problemas, el Reino Unido amenaza con utilizar el derecho de veto en varias de las áreas de discusión que actualmente están en Bruselas, en Bélgica, que es donde se encuentra la capital de la Unión Europea. Allí tienen su parlamento, allí tienen sus congresos, tienen una área preciosa, enorme, donde han construido sus propios lugares. Dicen que los ingleses quieren bloquear el presupuesto del 2013 de los países miembros, y si no aceptan, a congelarlo e impedir la propuesta de la unión bancaria para que no afecte a los intereses ingleses. Como siempre, el egoísmo de algunos gobernantes y de algunos países no permiten que sus nacionales compartan lo que ellos tienen con naciones menos favorecidas.
Hasta ahora hemos hablado de la globalización económica, pero en el mundo existe también la globalización cultural. Recibimos información sobre libros, música, artistas, películas, todo lo que implica intercambio con otros países. Y ustedes más que yo lo saben. ¿Cuántos de ustedes asisten regularmente cuando vienen grupos musicales o artistas de Estados Unidos o aún de Europa? ¿Van? No. Está muy caro, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno. Michael Jackson fue un ídolo mundial. Estaba totalmente globalizado. Madonna lo es hoy en día. Y así podemos hablar de muchos de primera línea y otros de segunda línea, pero que van de país en país. ¿Qué les parece lo del rockero coreano ese? Peace. Haya llenado con 20,000 personas la plaza del Trocadero frente a la Torre Eiffel en París. Un coreano, ¿qué les podía importar a los franceses? Pues bueno, allí estuvieron. Eso es globalización. Y aunque nuestros tigres del norte se presentan en Chicago, San Antonio, Los Ángeles y aún en España, las telenovelas mexicanas se ven en Rusia y en China, traducidas, pero allá están. Ellos conocen perfectamente bien a los artistas mexicanos y son sus fans. Y por no dejar en el deporte, ¿qué tal el Chicharito? Como le dicen los ingleses, el Chicharito que está en el Manchester. Eso es globalización. Nuestro Chicharito se encuentra por allá. Pero hay otra globalización aún más seria y más fea. Las mafias. La mafia mexicana ha invadido no tan solo a los Estados Unidos. Es la dueña de las calles en Los Ángeles y comparte con Nueva York, con la mafia Rusia. Aún ha llegado a Europa. En Europol, que es la policía europea, la policía de la Unión, ha solicitado un acuerdo de cooperación entre la Unión y México porque han surgido cárteles que llevan a España, a Italia, a Francia, además de droga, cocaína, marihuana, en especial hasta ahora en España, se han involucrado en el tráfico de personas que actualmente se encuentran en Francia. Llevan allá mexicanas a los burdeles. La globalización es un hecho irreversible, no hay marcha atrás. Todo el mundo, aún países tan pobres como los africanos, están dependiendo para su economía de las empresas multinacionales. Por desgracia, los beneficios no llegan a la clase trabajadora. Así, en la economía el mayor beneficio es tan solo para el gobierno y las grandes empresas. ¿Qué tantos problemas tendría México de enfrentarse en un futuro cercano a la globalización? Tal vez no pocos, y muchos de ellos importados de los Estados Unidos. Siempre hemos dicho que cuando al vecino del norte le da la gripa, a nosotros nos da pulmonía, y en Estados Unidos no se ha recuperado de la crisis del 2008. Y en el gobierno de Obama, hasta ahora, tampoco ha podido estabilizar la compañía. Gracias. Si hay preguntas, A la conferencia que nos ha brindado la licenciada Hinojosa. Y ahora, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, alguna inquietud. ¿Por qué México ha perdido su valor a lo largo de los años? ¿Por qué México ha perdido su valor a lo largo de los años? Su valor económico. Lo que les decía, estábamos hablando de la época virreinal, la época en que México todavía pertenecía a España. En aquel entonces, la fuerza que tenía España y la fuerza que tenían todos los países,
Todas las colonias españolas era lo que les daba una fuerza superior. Al paso del tiempo, con la independencia nuestra, empezamos a tener problemas internos. Ustedes deben de recordar cómo fue el hecho de nuestra independencia, de que si éramos centralistas, que si éramos federalistas, y luego después llega la intervención norteamericana. El centralismo no nos permitió en muchas ocasiones defender a la nación como debía. Perdimos más de la mitad del territorio. Un territorio que, claro, que en aquel entonces no podíamos cuidar. Estábamos demasiado lejos, llegábamos casi hasta Alaska. Así, todo lo que teníamos, llegábamos a Canadá, Vancouver era mexicano. ¿Verdad? Todos los estados esos que teníamos, que ahora son importantísimos, en aquel entonces libres, donde solo había indígenas y algunos de los norteamericanos que iban invadiéndolos. Por eso perdimos el valor. Por eso hemos estado perdiendo. Hemos tenido etapas. Luego recuerden ustedes que en la época de Porfirio Díaz, con los cambios de gobierno, México tuvo otra vez una gran estancia global. México volvió a ser una nación de primer mundo en ese entonces. Hubo una época en que el peso mexicano valía 2 veces que el dólar. El dólar estaba a 50 centavos del peso mexicano. Hemos tenido a lo largo muchos problemas, a veces por la falta de coordinación de los gobiernos o por nuestra propia falta de, no sé, acuérdense que dicen que México son 5 Méxicos diferentes. Yo me conformo con decirles que son 3. México del Norte, que siempre nos hemos sentido bien orgullosos. Es que nosotros somos y tenemos y vamos. Nosotros somos los que producimos la riqueza de la nación. Nosotros, Monterrey es la capital industrial de México. Actualmente Monterrey es la capital financiera, y luego después dejamos al México Central, que es el México cultural, el México de la gente pensante, y luego al final el México al que llamamos, el otro México, el México de los indígenas, que es más cultural inclusive que el México de este. Pero en fin, son problemas muy serios que ha enfrentado México, muchas veces por culpa de los gobiernos. ¿Cuántos presidentes tuvimos durante la época, en el 1800 hasta fines? ¿Cuántos? ¿Había presidentes que duraban 20 minutos? Sí. Iban y venían los presidentes 3 días, el otro venía. Y luego, ¿qué pasó eso? De que, no. Don Antonio López de Santana es lo máximo. Que venga, que nos vuelva a gobernar. Como verán, la culpa es nuestra. ¿Alguien más? Allá, mira. Que te presten el micrófono. La desventaja de la globalización fue la desigualdad, ¿no? No, la desigualdad no tiene nada que ver con la globalización. Es la ambición de los gobiernos y de muchas empresas extranjeras lo que provoca la globalización, porque son los que invaden los diferentes países o naciones donde les interese comercializar algún producto, algún artículo, como pasa con las naciones extranjeras. En África es uno de los lugares donde está más globalizado. ¿Por qué? Porque tienen diamantes. Y luego no tienen nada que ver, es otra cosa diferente.
Bueno, ¿la inseguridad en los países causa o daña algo en la globalización? Pues te parece poco la inseguridad que tenemos aquí debido a que nos trajeron todas las armas de Estados Unidos, más globalización que esa. ¿Qué pasó con lo de Rápidos y Furiosos que decidieron allá traer armas a México, pasarlas para que a ver si así iban a lograr capturar algunos de los principales narcotraficantes? Pero ¿qué pasó? Que se repartieron en todos lados. La inseguridad es mundial también. Los países europeos actualmente no tienen tanta inseguridad. O sea, no tienen inseguridad, no sé, España dicen que tienen inseguridad porque les llegan emigrantes africanos. Lo mismo pasa con Italia, pero en general Europa no tiene, mientras que Estados Unidos, a pesar de que dicen que ellos no están, en algunos lugares están igual que nosotros, pero allá los medios de comunicación no lo dan a conocer, mientras que aquí nos enteramos de todo. Si asaltaron al señor de la esquina o patearon al perro del vecino, lo sabemos porque los medios de comunicación, que son bastante comunicativos, no lo dicen. Bueno, en Estados Unidos no. Pero hay quienes informan de que hay más inseguridad en San Antonio que en Monterrey y en Los Ángeles que en Monterrey. Está globalizada la inseguridad. ¿Alguien más? Bueno, quería preguntar qué cambio económico puede haber durante el cambio de presidencia el mes que viene. Ahora con el señor Obama. ¿A quién? Con nuestro presidente. Pues les vuelvo a decir que depende mucho también de lo que haga el señor Obama. Ya va a ir nuestro presidente va a ir a hablar con Obama, porque desgraciadamente nuestra economía depende en más del 80% de lo que hagan en Estados Unidos. Si ellos tienen problemas, nosotros los tenemos peor. En una época, hace ya muchos años, teníamos un presidente, Adolfo López Mateos, que no quería depender tanto de los Estados Unidos. Se fue a Europa a buscar nuevas inversiones y fue la primera vez que llegaron aquí los Volkswagen, porque los consiguió allá. Él decía que necesitábamos romper las cadenas que teníamos con los Estados Unidos para poder crecer. Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es cierto. Entonces, López Mateos fue por aquel entonces y se estaba formando en esa época el mercado común europeo. Y al principio invitaron a México como miembro externo, pero sucede que en ese entonces el Congo belga se independiza de Bélgica. Y dicen, no, pues el Congo no necesita más que lo que necesita México. Y el Congo fue uno de los países, de las naciones que entró como miembro externo, que por cierto ya no está por allí, ¿no? Pero el problema de México depende, como les digo, mucho de Estados Unidos. Yo en lo personal, yo sí tengo la esperanza de que nos vaya mejor ahora, porque desgraciadamente fueron 12 años perdidos. La economía no solo no creció. Cuando terminó Zedillo, que fue el último presidente priista, que el 2000 que le entregó a Fox, la economía nuestra ese año había crecido en el 7%. Cuando llegaron los gobiernos del PAN, creció al 1%. Entonces, yo tengo la esperanza que de nuevo haya, cambio. Sí. Pero como les digo, también depende de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Alguien más?
Según su opinión, ¿cuál sería la principal desventaja de la globalización? Desventaja de la globalización. A la desventaja de la globalización, el hecho de que los gobiernos no son parejos, o sea, de que todo mundo busca su propio beneficio y no busca el beneficio de los demás. Esa es una de las desventajas. Y que las empresas comerciales sean tan fuertes. Mientras existan tantas empresas monopólicas y oligopólicas que están globalizadas internamente, esa es la principal desventaja que tenemos, que no podemos beneficiar a toda la población. O sea, la población la que debería de recibir los beneficios es la población que trabaja, la población que aporta la riqueza, y es la que menos recibe. ¿Alguien más? A ver. Bien, volviendo al tema de que México depende un poco de Estados Unidos, ¿alguna vez han acordado ponerse de acuerdo para eliminar toda la inseguridad y narcotráfico de droga o armas? Eso quisiéramos, pero ya ven que dicen que México pone, que Estados Unidos pone únicamente las armas y México es el que pone a la gente que se sacrifica. La droga, es más, la droga usualmente ni siquiera es mexicana, viene de Colombia. Nosotros no tenemos aquí cocaína, tenemos marihuana. Y la cocaína, pues sí, ¿para qué decimos que no? Y ya supieron de que algunos estados de la Unión quieren que la marihuana, verdad, ya están con fines recreativos. Antes, por ejemplo, en California era con fines únicamente de salud. Había lugares, había farmacias donde se vendían, algunas empresas las producían, pero solo tenía que ser con receta médica, y ahora quieren que sea con fin recreativo, como los en Holanda. Pero les diré que en Holanda no funcionó, no fue nada benéfico. En fin, entonces les decía, ojalá se pudieran poner de acuerdo. Desgraciadamente Estados Unidos no quiere hacerlo. Mientras siga siendo el primer país del mundo, que ya está empezando a perder, ya no es tan poderoso como lo era, está empezando a perder porque China lo va a desplazar. Dentro de pocos años, el primer país del mundo va a ser China y no Estados Unidos. En fin, es muy difícil que se pongan de acuerdo en eso, en la cuestión esa. Ojalá se pudieran poner de acuerdo en eso y en la cuestión migratoria, que son los dos problemas más serios que tenemos, la migración y la drogadicción. ¿Sí? ¿Alguien más? Agradecemos la conferencia que nos ha brindado la licenciada Hinojosa. Agradecemos también el compartir todos sus conocimientos con todos los presentes y los que nos van a ver también a distancia. Asimismo, a las autoridades del nivel medio superior, a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística por su bonilla al considerar a nuestra escuela para este ciclo de conferencias, y a todos ustedes, maestros, alumnos, personal de apoyo, a nombre del maestro en Derecho Público Moisés Molina Ramos, agradecemos su compañía y les deseamos a todos ustedes muy buenas tardes.